Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Desde hace un tiempo, se comenta mucho la historia entre el actor turco conocido internacionalmente y la DJ italiana Sara Bluma. Todo empezó cuando los dos fueron vistos juntos en varios lugares públicos, lo que despertó la atención de los seguidores del actor. La situación llamó aún más la atención porque Sara había pasado recientemente por una separación complicada, llena de tensiones familiares y declaraciones cruzadas entre ella y su exmarido. En medio de ese ambiente, volvió a aparecer en escena acompañada del actor, quien tiene una trayectoria muy visible gracias a sus proyectos en Turquía, Italia y ahora en España, además de su participación en iniciativas solidarias dirigidas a la infancia. Con el tiempo, la relación entre ambos dejó de ser un rumor cuando se mostraron juntos en un evento importante, caminando por la alfombra roja como pareja. Ese gesto fue interpretado como una confirmación pública. A partir de ahí, aumentaron las discusiones en redes, especialmente porque muchos seguidores del actor consideraban que la situación personal de Sara aún no estaba del todo resuelta. Algunas personas aseguraban que su separación no había sido clara y que todavía existían conflictos pendientes, lo que generó críticas hacia ella desde distintos frentes. Las reacciones se intensificaron porque el público del actor suele ser más adulto y acostumbrado a una imagen seria y estable. Cuando ciertos usuarios encontraron fotos antiguas de Sara, comenzaron a circular comentarios que cuestionaban su estilo de vida previo y su forma de manejar la exposición pública. Aunque ella eliminó su cuenta principal de Instagram, varias fotografías seguían visibles en otras plataformas, lo que dio pie a nuevas opiniones y debates. Mientras tanto, la dinámica de la pareja también despertó curiosidad. Cuando el actor se trasladó a España por compromisos profesionales, Sara volvió a Italia y pasó allí bastante tiempo. A raíz de esa distancia, comenzaron rumores de discusiones y un eventual distanciamiento. Se habló incluso de que fue ella quien decidió poner fin a la relación. Sin embargo, la actitud del actor en redes generó interpretaciones diferentes. Los seguidores notaron que él continuaba reaccionando a prácticamente todo lo que ella publicaba, incluso cuando se trataba de detalles sin importancia. En cambio, Sara ya no respondía de la misma manera y dejó de interactuar con sus publicaciones. Después decidió dejar de seguirlo y ocultar por completo las imágenes que tenían juntos. Él, en contraste, solo ocultó algunas, pero dejó varias fotografías en su perfil, lo que para muchos significaba que no quería cerrar del todo esa etapa. El interés del actor pareció aún más evidente cuando, durante un evento en Italia, se supo que Sara volvió a activar fotos suyas que había ocultado antes. Ese gesto fue interpretado como un movimiento significativo, como si existiera todavía algún tipo de vínculo entre ambos. Algunas personas creyeron que él intentaba un acercamiento constante, porque no es habitual que alguien que ha terminado una relación deje imágenes compartidas en su perfil si realmente desea cortar todo contacto emocional. Las redes se llenaron de comentarios sobre si esa permanencia de fotos representaba nostalgia, cariño o un deseo de reconciliación. A pesar de seguir con su actividad profesional y de subir contenido nuevo, el actor mantuvo esas imágenes intactas. Muchos interpretaron esto como una señal clara de que no quería romper definitivamente con el pasado. Mientras tanto, Sara tomó decisiones más drásticas. Dejó de seguirlo, ocultó recuerdos visuales y finalmente cerró su perfil personal, dejando únicamente una cuenta destinada a su trabajo. Esa diferencia entre la manera en que ambos manejaron la separación dio lugar a nuevas teorías. Algunas personas pensaban que quizás seguían juntos, pero preferían mantener la relación en privado debido a las críticas. Otros creían que, si ya no estaban unidos, el actor seguía interesado en recuperar lo que habían perdido. Se recordó incluso que en el pasado, él también había desactivado sus redes por la presión de los comentarios, y luego las había reabierto cuando retomaron su relación. Esto llevó a muchos a pensar que la historia podría repetirse, pero ahora desde el lado de Sara, quien tal vez necesitaba un respiro para alejarse del ruido mediático. Hoy en día, la discusión continúa porque las señales son contradictorias. Él conserva las fotos, lo cual muchos ven como una declaración silenciosa de lo que siente. Ella, por su parte, tomó distancia y se refugió únicamente en lo profesional. En cualquier caso,
La forma en que cada uno manejó la exposición pública alimenta la idea de que aún queda algo sin resolver entre ellos, ya sea un recuerdo afectivo o un espacio que ninguno ha querido cerrar del todo. Quienes analizan la situación dicen que cuando una relación se termina por completo, lo habitual es borrar toda huella, y que mantener imágenes compartidas suele indicar que todavía existe interés, afecto o esperanza. Esa es la razón por la que muchos seguidores siguen convencidos de que el actor no ha dejado atrás esa etapa, y que, de una forma u otra, continúa pendiente de lo que ocurre con Sara. Algunos piensan incluso que ambos podrían retomar el vínculo en algún momento si las circunstancias cambian. El tiempo dirá qué sucede realmente, pero la historia sigue generando conversación porque combina fama, decisiones personales, distancia, redes sociales y la interpretación constante de gestos que, expuestos ante millones de personas, adquieren significados diferentes según quien los observe. Aún así, muchos coinciden en que, más allá de las teorías, lo que verdaderamente mantiene vivo el interés es la forma en que ambos gestionan sus emociones en público. Cada gesto, cada me gusta, cada silencio prolongado se interpreta como una pieza más de un rompecabezas que nadie sabe si realmente tiene solución. Lo cierto es que, desde su última aparición conjunta, ninguno ha ofrecido declaraciones claras. Él sigue con su agenda europeizada, asistiendo a rodajes, promociones y galas benéficas. Ella, por su parte, ha optado por un perfil mucho más discreto, centrándose en sus sesiones de DJ, en pequeños proyectos creativos y, según se comenta, en recuperar una cierta estabilidad emocional. En los círculos cercanos a la prensa, se comenta que esta distancia voluntaria quizá obedece a la necesidad de protegerse de la sobreexposición que sufrieron durante los meses más intensos de rumores. Algunos periodistas sugieren que ambos pudieron haber pactado un periodo de silencio para evitar que cualquier movimiento fuese malinterpretado. Sin embargo, esa misma ausencia de información alimenta nuevas conjeturas, pues cada persona proyecta sus expectativas en una relación que al fin y al cabo, solo ellos conocen realmente. Una de las interpretaciones más repetidas es que se encuentran en una fase intermedia, ni completamente separados ni completamente unidos, sino en ese espacio ambiguo donde dos personas todavía intentan comprender qué sienten y qué lugar ocupa el otro en su vida. También hay quienes creen que el tiempo juega a su favor, que la distancia podría servir para fortalecer una eventual reconciliación o, por el contrario, para asumir que lo vivido fue una etapa que debe quedar atrás. Mientras tanto, los seguidores siguen atentos a cada signo, conscientes de que, en la era digital, las historias sentimentales de los famosos ya no se escriben solo con palabras y apariciones públicas, sino también con gestos mínimos. Un comentario no respondido, una imagen archivada, una reaparición en un momento inesperado. Y quizá por eso esta historia continúa generando expectación, porque refleja cómo las relaciones modernas, expuestas, frágiles y constantemente observadas, pueden volverse tan complejas como fascinantes. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.